Un temblor de 5,2 grados afectó a la cuarta región la noche del lunes. Sismo que había sido predicho por Haroldo Maciel durante la mañana de ese mismo día. Algunos movimientos más entre las próximas, extendemos 48 horas a partir de la noche de hoy. O sea, ¿ya? Entonces, a partir de la noche de hoy, durante las próximas 48 horas, se producirían varios sismos. Sí, la magnitud es cerca de 4.7 a 5.4. Estamos esperando para región centro y norte. Otro acierto que se suma a la larga lista de predicciones en nuestro país, pero parece que esos aciertos aún no provocan interés en las autoridades especializadas. ¿A qué se deberá ese rechazo a aceptar la posibilidad de que los sismos se puedan predecir? No es uno, sino varios los aciertos de estos brasileños que han llamado la atención en el país. Grupo que a fines del año pasado lanzó su documento explicando su modelo predictivo. Sin embargo, para las autoridades del país, esto aún no tiene base comprobable. Pero NEMI se basa su actuar en la fundamentación de organismos técnicos, que en este caso el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y el equipo técnico desde el punto de vista del CHOA a través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Sin duda que obviamente existen muchos grupos que indican que puede predecir sismo tanto matemáticamente, a través de predicciones. No olvidemos que hace muy poco hablamos incluso del fin del mundo. Pero NEMI tiene que regirse por las instituciones técnicas a nivel país que rigen el comportamiento, y obviamente que no podemos tomar y considerar estos antecedentes que son tanto místicos, tanto de especulación. Opinión que comparten el ONEMI, ya que aseguran que ellos solo responden a la información que se entrega desde el servicio sismológico. La ciencia, para nosotros el tema esencial, el tema serio, el tema racional, el tema inteligente de hacerse cargo de su realidad sísmica es la prevención. Ojalá que algún día, en el futuro, se pueda predecir muchas cosas, las erupciones volcánicas, los maremotos, los terremotos, en fin. Pero nuestra tarea hoy día es ser capaz de identificar cuáles son los elementos que nos va a permitir estar mejor preparados, de tal manera que cuando ocurra el fenómeno, un terremoto en este caso, no devaste y no genere el daño que habitualmente ocurre cuando no estamos preparados. Es prevención. Pero más allá si un sismo se puede predecir o no, en el servicio sismológico están atentos y preocupados de otra situación, una que puede afectar gravemente la seguridad de la ciudadanía. En el cual nosotros a partir de mañana ya dejamos de recibir señales porque no tenemos los recursos para pagar las transmisiones satelitales de las señales que están remotamente instaladas en ciertas regiones del territorio a la central de proceso. Esto nosotros lo hemos hecho saber, hay un convenio firmado con NEMI, que lo firmamos hace ya un par de semanas, no tenemos noticia en qué está eso, no nos avisan si va a llegar los recursos y nosotros no podemos operar y funcionar ni proyectarnos con este nivel de fragilidad e incertidumbre. Es que el año pasado se descubrió que 600 equipos que servían para el monitoreo se mantenían almacenados en una bodega de la Oficina Nacional de Emergencias, hecho que generó revuelo a nivel nacional, sobre todo porque existen regiones donde esta entidad no puede comprender lo que ocurre con los sismos. Por ejemplo, lo ocurrido la noche del lunes. En esa región, la energía se difunde de una manera totalmente distinta a como la hace en la zona central. No podemos entender mucho más lo que pasa porque allí no tenemos nuestros dispositivos. Los instrumentos que permiten ver patrones de deformación de la corteza los tenemos instalados hace ya 20 años en la zona del Maule, en la zona central de Chile y en la zona norte. El resto del territorio, como en la zona de La Serena, estos dispositivos no los tenemos instalados. No hay allí recursos ni instrumentos puestos en esa zona. Hay actividad anómala, es anómala porque no comprendemos lo que pasa, pero no tenemos los recursos también para colocar allí los instrumentos necesarios para poder entender más. El principal problema de que los equipos no transmitan la información se traduce en un riesgo para la población, ya que todas las alertas y alarmas para prevenir no podrían funcionar, incluidas las que alertan de la llegada de un tsunami. Se corre el riesgo de no tener ya nada para poder avisar en una emergencia o una contingencia si hay un terremoto grande o no, porque no vamos a tener las señales que nos estén llegando. Lo que sí sé es que el sistema de alerta de tsunami que lo maneja el CHOA depende esencialmente de la información que sale de acá. Si acá nosotros no logramos generar la información, el país queda descubierto. No sé qué sucede,
que no tenemos ninguna señal, ningún recurso está llegando, hemos firmado todos los convenios, entiendo que toma tiempo en Contraloría, pero necesitamos que nos digan en qué estamos y a qué atenernos. Situación que complica a toda la nación y que deja en evidencia que a pesar de que ya han pasado casi 3 años del recordado terremoto del 2010, continúan las falencias e incluso aparece una tan grave como el terremoto mismo. Bueno, ¿qué pasa? La verdad, No aprendió nada. Es particularmente grave esta situación Súper y voy a tomar el primer punto del hilo para intentar argumentar esto. Yo me recuerdo que el día 27 de febrero, ya de día, en la Oficina Nacional de Emergencia, el entonces presidente electo Sebastián Piñera fue con un grupo de los que iban a ser sus ministros de Estado, se imaginaba, porque todavía había especulación en la prensa que quién iba a ser el ministro del Interior, el ministro de Defensa, en fin, para ponerse a disposición del gobierno que estaba en ese minuto. Exacto. Bueno, ellos muy molestos señalaron que el gobierno de la presidenta Bachelet le había dicho: no, muchas gracias, nosotros vamos a intentar arreglar este entuerto. Mucho antes que se supiera la cantidad de personas que murieron a consecuencia del tsunami y de la descoordinación salvaje que hubo entre la ONEMI y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Y el presidente Sebastián Piñera, de las primeras cosas que dijo era que se iba a nombrar personas idóneas en la Oficina Nacional de Emergencia. Estoy hablando de febrero del año 2010. Yo les quiero contar que estamos en enero del año 2013 y el director de la Oficina Nacional de Emergencia, que es un general en retiro del Ejército, todavía tiene el cargo de interino. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía, imagínense todo el tiempo que ha pasado, quien está a cargo de la ONEMI no es una persona que tenga el cargo, no sé si idónea, pero por lo menos en propiedad. Claro. O sea, todavía hay que esperar un concurso. Entonces, eso, no tiene la competencia suficiente. Cuando el presidente Sebastián Piñera dice: ¿saben qué? Voy a tomar una resolución muy importante, y toda la prensa dice: chuta, ¿qué va a decir el presidente para prevenir? Y si es que ocurre algo en el futuro parecido a lo del 27 de febrero, estamos todos salvados. Exactamente. No se van a grabar nunca más las reuniones del presidente o del ministro del Interior, porque con lo que no vean las cagadas que nos seguimos mandando, Bachelet, con la directora de la ONEMI, Carmen Fernández, el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosenda, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, y todas las otras personas que usted sabe que estaban en esa imagen. Solo se protegen ellos, entonces se suspenden las grabaciones. Y uno dice: bueno, ¿en qué quedamos? Es el país más sísmico del mundo. Hubo una descoordinación brutal entre la ONEMI y el CHOA. Murió gente que no debió haber muerto. Los sismólogos esperan un gran terremoto para el norte. Desde Estados Unidos se informó el tema del tsunami. Entonces, son tantas las informaciones equivocadas, son tantas las informaciones erradas, y ahora nos dicen que resulta que no están llegando los recursos, y estos instrumentos que se han instalado en el norte, que se está esperando, como dice Salfate, hace mucho tiempo, un terremoto en el extremo norte de Chile con las consecuencias, con el consecuente tsunami. Quieren estar los radares atentos. Porque sería en la costa, ¿no es verdad? Y tal cual como le dice Miguel Ortiz de la ONEMI, de sismología, porque ellos lo que hacen es establecer patrones de deformidades en la corteza para avisarle a la gente para que pueda evacuar. Exacto. En el norte y en el sur de nuestro país, y ahora eso tampoco se va a recibir porque no hay recursos. Es una picantería. Yo solo quisiera no hay plata para el control remoto, pues, viejo. Una línea para las pilas. Comunicado de prensa de la ONEMI y del Ministerio del Interior, Felipe, para que nos digan, por favor, ¿puede recordar cuáles son los planes y en qué se está trabajando en materia preventiva? Pero ¿cuáles son las prioridades? Arenas tampoco hay gente idónea de urgencia acá. Pero espérate, a ver, tranquilos. Mira, yo creo que acá estamos frente a una situación grave, que nosotros fuimos a preguntar por otro tema y nos encontramos con una situación que es tremendamente preocupante, tal como lo dice Felipe. Efectivamente somos el país más sísmico, y que a partir desde hoy el servicio sismológico no esté contando con los recursos, no esté recibiendo las señales satelitales suficientes para estar a caballo de qué es lo que está pasando. Él lo dice. Desde mañana. Bueno, la ONEMI no ha dicho absolutamente nada, no se quiere referir al tema. Nosotros la información que manejamos es que tanto la ONEMI como el servicio sismológico hoy día van a mantener una reunión para poder ver de dónde sacan los recursos para poder seguir trabajando, seguir pagando estas señales satelitales, en fin. Y me parece que es tremendamente preocupante. Grave, o sea, pues no decir grave. Están parlamentarios preocupados en un congreso de que los programas de televisión no se dé espacio
como a Quake Rate Alert, en fin, porque están provocando de alguna manera una alerta, alarma, y no están preocupados de lo que está pasando efectivamente en un servicio serio como el servicio sismológico. ¿Y por qué no le han llegado los recursos? ¿Por qué no tienen plata para recibir una señal satelital? Dijo que, perdona, Felipe dijo que no había la persona idónea. Satelitales ahora y se lo tenían sin pilas, claro, todavía que no había pilas. En Punta Arenas, no hay pila para esto. En Punta Arenas tampoco tienen un personal idóneo, y eso quedó reflejado cuando tuvieron las inundaciones. La persona que está encargada de la ONEMI. Pero que más allá del personal idóneo, estamos hablando acá de recursos, de que para poder hacer un trabajo eficiente, necesitan tener por último una señal satelital para saber qué está pasando. Tú tenés que tener una persona que entienda la situación para la Pero acá está el personal idóneo, por lo menos en el servicio sismológico está, el punto que no tienen plata para poder operar. Pero por lo mismo te estoy diciendo, si en la ONEMI, en definitiva, no tiene la persona capacitada para poder decir, porque mira, lo que pasó en algún momento fue que todos los equipos se le pasaron a la Universidad de Chile. Sí. Y después vino la ONEMI y dijo, no compadre, yo me voy a hacer cargo de esta situación. ¿Y cómo te haces cargo con personas que no tienen la capacidad de poder hacer una planificación, que es lo básico para poder sacar un presupuesto, para decir cuántos recursos se necesita para poder hacer una planificación? Entonces, si tú te llegas a pimponear con alguien que no tiene la capacidad de poder planificar, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que con estas cosas otra vez se entra en contradicción respecto a la pregunta que seguramente usted se está haciendo en su casa. ¿Quién cresta responde si queda una cagada en Chile como la que pasó el 27 de febrero? ¿Quién cresta me responde? Exacto. Porque resulta que el 27F hay una fiscal a cargo de la investigación, ¿no es verdad? Hay personas que están siendo inculpadas, como la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández, que dice, no, la culpa es del CHOA. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, no, la culpa es de la ONEMI. Entonces, bueno, ¿de quién es finalmente la responsabilidad? Entonces, cuando tú no tienes, tomando lo que decía Juan José, no tienes las personas idóneas, o tal vez sí las tienes, porque en una de esas el general Toro, que era el segundo comandante de las fuerzas de paz en Haití para el terremoto, que de hecho su mujer murió, ¿no es verdad? Él está ahora como director de la ONEMI, pero director subrogante. Exacto. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo se va a llenar el cupo para que la persona que esté ahí, sea idónea o no, tenga el cargo de director de la Oficina Nacional de Emergencia al Ministerio del Interior del país más sísmico del mundo, que tuvo un terremoto devastador con un tsunami el 27 de febrero del año 2010 y todavía no asume el cargo en propiedad? ¿Sabe qué? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Sabe qué? Yo tengo algo que decir al respecto. Yo hasta ahora la verdad que había tratado de mantener silencio porque hay digamos, ciertas fronteras que no puedo cruzar. O sea, tengo que tener la responsabilidad de un medio de comunicación masivo como esto, pero lo que está pasando ahora, te juro que me sacó, como se dice en buen chileno, todos los choros del canasto, y sabéis que la verdad aquí hay gente responsable que está atento a todos los movimientos telúricos y que saben y que incluso hasta cuentan con un modelo de predicción similar a los brasileños, fíjate, y no pescan. Si yo fuera mal pensado, que lo soy un poco al respecto, es como pareciera que nadie se quiere hacer cargo porque parece que algunos sacan cierto provecho, digamos, de estas situaciones extremas. Pareciera como que no quisieran evitar que esto sucediera porque obviamente esta idea de comunidad, de salvar el país, digamos, entre todos, digamos, le trae ciertas divisas comunicacionales a algunos. Mira, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir intentando contactarnos con la ONEMI y se dice que lo principal es la prevención, pero ¿qué tipo de prevención se puede tener cuando ni siquiera cuentas con los recursos necesarios para poder realizar tu trabajo? Los invito a ver nuevamente la nota porque de verdad es preocupante. Un temblor de 5,2 grados afectó a la cuarta región la noche del lunes. Sismo que había sido predicho por Haroldo Maciel durante la mañana de ese mismo día. Algunos movimientos más entre las próximas, tendremos 48 horas a partir de la noche de hoy. O sea, ¿ya? Entonces, a partir de la noche de hoy, durante las próximas 48 horas se producirían varios sismos. Sí, la magnitud es cerca de 4.7 a 5.4. Estamos esperando para región centro y norte. Otro acierto que se suma a la larga lista de predicciones en nuestro país, pero parece que esos aciertos aún no provocan interés en las autoridades especializadas. ¿A qué se deberá ese rechazo a aceptar la posibilidad de que los sismos se puedan predecir? No es uno, sino varios los aciertos de estos brasileños que han llamado la atención en el país,
grupo que a fines del año pasado lanzó su documento explicando su modelo predictivo. Sin embargo, para las autoridades del país esto aún no tiene base comprobable. Pero ONEMI se basa su actuar en la fundamentación de organismos técnicos, que en este caso el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y el equipo técnico desde el punto de vista del CHOA a través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Sin duda que obviamente existen muchos grupos que indican que puede predecir sismo tanto matemáticamente, a través de predicciones. No olvidemos que hace muy poco hablamos incluso del fin del mundo. Pero ONEMI tiene que regirse por las instituciones técnicas a nivel país que rigen el comportamiento, y obviamente que no podemos tomar y considerar estos antecedentes que son tanto místicos, tanto de especulación. Opinión que comparten el ONEMI, ya que aseguran que ellos solo responden a la información que se entrega desde el servicio sismológico. La ciencia, para nosotros el tema esencial, el tema serio, el tema racional, el tema inteligente de hacerse cargo de su realidad sísmica es la prevención. Ojalá que algún día, en el futuro, se pueda predecir muchas cosas, las erupciones volcánicas, los maremotos, los terremotos, en fin. Pero nuestra tarea hoy día es ser capaz de identificar cuáles son los elementos que nos va a permitir estar mejor preparados, de tal manera que cuando ocurra el fenómeno, un terremoto en este caso, no devaste y no genere el daño que habitualmente ocurre cuando no estamos preparados. Es prevención. Pero más allá si un sismo se puede predecir o no, en el servicio sismológico están atentos y preocupados de otra situación, una que puede afectar gravemente la seguridad de la ciudadanía. En el cual nosotros a partir de mañana ya dejamos de recibir señales porque no tenemos los recursos para pagar las transmisiones satelitales de las señales que están remotamente instaladas en ciertas regiones del territorio a la central de proceso. Esto nosotros lo hemos hecho saber, hay un convenio firmado con ONEMI, que lo firmamos hace ya un par de semanas, no tenemos noticia en qué está eso, no nos avisan si va a llegar los recursos y nosotros no podemos operar y funcionar ni proyectarnos con este nivel de fragilidad e incertidumbre. Es que el año pasado se descubrió que 600 equipos que servían para el monitoreo se mantenían almacenados en una bodega de la Oficina Nacional de Emergencias, hecho que generó revuelo a nivel nacional, sobre todo porque existen regiones donde esta entidad no puede comprender lo que ocurre con los sismos. Por ejemplo, lo ocurrido la noche del lunes. En esa región, la energía se difunde de una manera totalmente distinta como la hace en la zona central. No podemos entender mucho más lo que pasa porque allí no tenemos nuestros dispositivos. Los dispositivos, los instrumentos que permiten ver patrones de deformación de la corteza los tenemos instalados hace ya 20 años en la zona del Maule, en la zona central de Chile y en la zona norte. El resto del territorio, como en la zona de La Serena, estos dispositivos no los tenemos instalados. No hay allí recursos ni instrumentos puestos en esa zona. Hay actividad anómala. Es anómala porque no comprendemos lo que pasa, pero no tenemos los recursos también para colocar allí los instrumentos necesarios para poder entender más. El principal problema de que los equipos no transmitan la información se traduce en un riesgo para la población, ya que todas las alertas y alarmas para prevenir no podrían funcionar, incluidas las que alertan de la llegada de un tsunami. Se corre el riesgo de no tener ya nada para poder avisar en una emergencia o una contingencia si hay un terremoto grande o no, porque no vamos a tener las señales que nos estén llegando. Lo que sí sé es que el sistema de alerta de tsunami que lo maneja el CHOA depende esencialmente de la información que sale de acá. Si acá nosotros no logramos generar la información, el país queda descubierto. No sé qué sucede, que no tenemos ninguna señal, ningún recurso está llegando, hemos firmado todos los convenios, entiendo que toma tiempo en Contraloría, pero necesitamos que nos digan en qué estamos y a qué atenernos. Situación que complica a toda la nación y que deja en evidencia que a pesar de que ya han pasado casi 3 años del recordado terremoto del 2010, continúan las falencias e incluso aparece una tan grave como el terremoto mismo. Esto hay que decirlo, un golpe periodístico de Mañaneros, porque si uno escucha el relato de Miguel Ortiz de la ONEMI, él dice en su parte fundamental que la ONEMI se basa en servicios técnicos, claro, como por ejemplo el dato que tienen son los que ellos le entregan, el servicio sismológico y de ahí toman sus decisiones de la Universidad de Chile, y el servicio sismológico de la Universidad de Chile dice que por mañana, es decir, hoy
no está recibiendo Pues te puedo preguntar ninguna algo, Felipe. señal del satélite. de los monitores que están instalados en distintas partes de Chile y que Mira. llegan a un satélite Es que espérate. para ver el comportamiento de la Tierra y sus eventuales deformaciones. Finalmente la cosa es tan insólita que el CHOA se basa en el servicio sismológico, la ONEMI se basa en el servicio sismológico y el servicio sismológico no, No sé, tiene plata no para tiene poder nada. pagar Va a llamar por satélites teléfono. y Te voy a dar tener un dato. información. Hasta este momento, digamos, la ONEMI no queda ninguna declaración al respecto, ni No, quiere seguimos contestarnos. intentando. Pero sin embargo, una de las personas, muy calmo con esto, la verdad, que trabaja en la ONEMI, que es un amigo mío que nos hemos juntado en más de alguna oportunidad y que me ha informado de muchas cosas, Que no vamos me a dice, revelar su mira, identidad. por desgracia, suspendió las reuniones, me dice él, respecto a este tema. Simplemente fueron devueltos varios de los equipos, más de 600, que están hechos para hacer este sistema, digamos, para un eventual sismo Que importante. fueron descubiertos el año pasado. y Exacto, estaban sin están funcionar. guardados en bodega. Sí. Y dice luego, las únicas reuniones a las que hemos asistido esta semana solo están enfocadas a los presidentes que están de visita en nuestro país. Te puedo decir, de la disculpa, cumbre te puedo decir externa, la algo cumbre cortito, externa de la Unión Europea. que es lo que le decía Felipe en comerciales cuando terminó, cuando pasó el terremoto, todo el mundo decía, oye, esto va a ser primera prioridad, nosotros no vamos a permitir que esto vuelva a ¿Cómo pasar. no, po? Oye, claro, a la gente se le olvida, a mí probablemente se me olvida porque vivo acá en Santiago, gracias a Dios no me pasó nada, pero ¿qué le pasó a esa gente? ¿Qué piensa esa gente en este momento? Que Que fue vive en la afectada. costa, que perdió la casa, que perdió a sus familia. hijos, que perdió familia, esposo. Que todavía no le reconstruyen ¿Qué? las casas. ¿Qué puede confiar en una autoridad que ni siquiera está preocupada que exista un sistema de medición para poderle avisar un poquito antes o para que estas personas puedan preocuparse de salvar las vidas de su familia? Yo no entiendo Ahí qué, está el discurso de nuestras autoridades. cuál es la po. prioridad hoy día. Sí, ¿y por qué se quiere callar este programa o decir que Salfate habla con gente de afuera si esa gente lo único que Mira, busca la es prioridad ayudar? del lobby congresista. Claro, y decir Están haciendo la pega que acá está claro, calmar ocurriendo. un poco a la Ya, gente. ¿sabes lo que pasa? Es que suele ocurrir, y lo vimos heavy. a consecuencia de el alud del día lunes en el Cajón del Maipo, y voy a intentar hacer la analogía lo más clara posible. Se dice, lo que pasa es que las empresas de agua potable, las empresas sanitarias, no pueden invertir pensando siempre en eventualidades, porque si así fuera, la Chuta, tarifa de pero- uno sería más cara. Claro. Cobrarían más por- Cuando se cayeron las antenas de los celulares para el terremoto, ¿no es verdad? La empresa de telecomunicaciones decía, nosotros no podemos invertir pensando en las eventualidades, porque si así fuera, la tarifa sería carísima. Perfecto. Pero las utilidades Las que llegan son autoridades- carísimas. Pero- país del tigre pero ahí y el estamos ice. hablando, claro, Ese pero ahí es el estamos problema. hablando de servicios básicos, ¿no es verdad? Que Aquí sí. son complicados, si tú no los tienes, pero no son debido a muerte. Pero cuando estamos hablando de la seguridad de la población, De vidas. del país más sísmico del mundo, donde ya se marcó, de hecho, por este gobierno, que es mejor tirar el tejo pasado. Es decir, ustedes se recuerdan para el terremoto en Japón, Exacto. que hubo un tren de olas que eventualmente podía golpear horas después algunos puntos de la costa chilena, Sí. y se hizo toda una evacuación masiva, Se ¿no es hicieron verdad? gárgaras. Y efectivamente hubo, Pero está bien. ¿no es verdad? No, Algunos- está bien. está perfecto. De prevención Más vale está prevenir. exacto. Con el Más tiempo vale pasado prevenir está que bien, curarse. en esta Está materia. bien. Yo me pregunto, si es así, ¿por qué en este caso nosotros nos tenemos que enterar de chiripa, por suerte, porque nos tincó, que en este minuto quienes están a cargo de la seguridad de la población frente a una emergencia, llámese una erupción volcánica o un terremoto y su posterior maremoto, resulta que en este instante, en el país más sísmico del mundo, no hay ninguna señal de absolutamente nada, de ningún monitoreo? Entonces, Estamos yo me en pelota. pregunto, también en el caso de las vidas humanas, las autoridades chilenas les importa que los parlamentarios legislen y se aprueben leyes y se aprueben presupuestos para la normalidad y no para la eventualidad, Claro. porque ese sería lo más probable del argumento. En el tema de las telecomunicaciones es cuestionable, pero pasa. En el tema de las sanitarias es cuestionable, pero pasa. Pero en el tema de las No, vidas humanas no. es no cuestionable, pasa. absolutamente. No podía Pero no apostar. pasa. Y no pasa. puede, o sea, Por eso. perdón, no puede volver a pasar en Chile lo que pasó en el 27F, donde pilló a las autoridades de la época, y hay que decirlo, absolutamente En pelota. Yo no de tenían verdad me absolutamente siento desvalida. nada. Claro. Con recursos destinados, recordemos que habían teléfonos celulares, teléfonos satelitales, Satelitales. Sin pila. que estaban sin pila, y hay otros que estaban operando. algunas de las personas de la OEMI no sabían que existían. Recordemos que el video
de aquella noche en la ONEMI, donde se ve a la presidenta Bachelet, al subsecretario Rosende, al ministro del Interior, Edmundo Perelloma, que dicho sea de paso estaba de vacaciones y por eso él estaría zafando, Carmen Fernández y tantas otras autoridades, donde se le ve a la presidenta Bachelet solicitándole un helicóptero al entonces ministro de la Defensa, Francisco Vidal, y resulta que ese helicóptero nunca llegó. Se vio al comandante en jefe de la Armada, que desde su casa dijo no va a pasar absolutamente nada, y después él no sacan nada en la investigación de la fiscal Huerta siguió durmiendo, donde vimos al comandante en jefe de la Armada en la región de Talcahuano, el contraalmirante Maquiavelo, no me acuerdo su nombre de pila, señalando que el epicentro no había sido en el mar, que había sido en la tierra, y por lo tanto no iba a haber tsunami. Entonces, cuando uno empieza a recordar todas esas cosas, uno dice, bueno, si eso pasó ahí, no aprendimos nada. Es que no aprendimos nada a tal nivel de que, tal como tú contabas hace pocos minutos, estas reuniones ya no van a poder ser grabadas. Claro, entonces, en la eventualidad de una tragedia, en la eventualidad de transparentar, en la eventualidad de buscar responsables, como se están buscando después del 27F, no va a haber una imagen y una cámara. ¿Por qué? Porque las cosas se van a hacer calladitas. Que finalmente buscan protegerse ellos. Es que no te podís estar protegiendo por eso, porque no importa, no tienen de qué protegerse, porque en realidad lo que nos tienen que cuidar nosotros. A ver, todo lo que acaba de enumerar Felipe es negligencia, pero a partir de lo que está sucediendo ahora es a propósito, es una decisión que obviamente todos se miraron a la cara y dijeron, ¿paramos el presupuesto para esto? Sí, créanos que no va a pasar nada, porque supuestamente no se pueden predecir los terremotos. Sí, yo creo que en este rato no va a pasar nada. Cortamos el presupuesto. ¿Cómo toman ese tipo de decisiones? Pero si estamos todo el rato moviéndonos, ¿cómo no va a pasar por eso, nada? O sea, me refiero, ahora han tomado todavía la decisión, pero han pasado 3 años, Salfate, para que hagan eso. O sea, si pasó un tren de olas después del fenómeno de Japón, no tuvimos la oportunidad de poder estudiar nosotros como país, porque no teníamos los instrumentos. Me imagino que la gente de la Universidad de Chile tenía el mejor escenario como para poder sacar conclusiones, para estudiar qué significa un tren de olas, porque estaba pasando, era real. Claro. Entonces, yo creo que la gente se tuvo que quedar de brazos cruzados y decir, ¿sabes qué? No podemos hacer absolutamente nada, porque no tenemos plata para llamar por teléfono, tenemos que hacer casi un cobro revertido. No tienen nada. O sea, es como que necesitamos, como tenemos un control, tenemos la tremenda tele, pero no tenemos, ¿cómo se llama?, ni corriente, ni pilas para el control remoto. Si me pueden confirmar, desde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior no ha habido respuesta, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo quiero cerrar solo con una cosita, a ver si Chupete puede llegar acá. Yo sé que es medio complicado, pero esto fue noticia mundial en el día de hoy, esta fotografía donde supuestamente quien está ahí es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que lo puso en su versión internet y también escrita, a pesar de que el Mercurio dice que no, pero sí la alcanzó a publicar en su edición escrita, la fotografía supuesta de Hugo Chávez. Resulta que eso que está ahí no es Hugo Chávez, es de hecho una persona de 38 años, de 38 años, corrijo, y que es un video de una persona que la están entubando, que está en YouTube hace mucho rato. Bueno, un fail más de un medio de comunicación, dirán ustedes. Bueno, esto, para que usted sepa, señora, ocurre lamentablemente cuando tú no entregas información, porque el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Castro en Cuba, donde está Hugo Chávez, no ha dicho absolutamente nada del estado de Hugo Chávez. Entonces las especulaciones vuelan. Las especulaciones vuelan. ¿Y por qué quería unir esto con lo que estábamos hablando? Porque si nosotros mostramos en exclusiva en este programa que desde el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, a cargo de su director, gran golpe de mañana, don Jaime Campos, dice que le suspendieron los recursos y que ya no están recibiendo información del satélite de los equipos que tienen repartidos en distintas partes del territorio nacional para recibir información sobre patrones de deformaciones en el territorio chileno, para ver si es que eventualmente hay terremotos y por lo tanto generar evacuaciones. Y resulta que la otra parte es la ONEMI y nosotros intentamos conversar con ellos y no nos contestan. Bueno, hay ciertos riesgos que puedan pasar cosas como la que pasó en el día de hoy. Yo no estoy justificando al diario El País. Es más, como periodista a mí me da vergüenza. Simplemente estoy tratando de explicar que cuando hay silencios, las especulaciones son las que ganan.